Bueno, empieza la discusión de la reforma al Poder Judicial. Quiero comentarles ahorita que mientras los diputados de Morena y aliados dicen que ya cuentan con el quórum necesario para sesionar en la sala de armas de la Magdalena Mixhuca, los legisladores de oposición reprochan que ni siquiera hay convocatoria. ¿Hacia dónde va Arnoldo Cuellar este cambio y esta forma de estas palabras que dijo la líder de los trabajadores? Dice, pueden ir a sesionar al infierno. En San Lázaro no, pero al infierno cuando quieran sí. Pues eso ha ocurrido muchas veces en el pasado, pero eran los protagonistas otros, ¿no? Era la izquierda la que se ponía a las reformas estructurales de Peña Nieto, o antes, el Fobaproa, o en el momento de la más candente de la oposición a Carlos Salinas de Gortari, cuando el cardenismo, pues, incluso con los diputados al interior, haciendo muchos bloqueos y las cámaras sesionando en espacios alternos, ¿no? ¿Quién no se acuerda de la protesta de Calderón, ¿no? Como presidente de la República, ahí en un evento súper caótico y fugaz, ¿no? Pero bueno, pues no es, qué bueno que ciertos sectores de la población que no habían tenido necesidad de salir a expresarse de esta manera, ahora lo tengan que hacer para que vean qué es lo que sienten quienes muchas veces se han manifestado contra ellos, y para que vean la efectividad de esto, y pues para que tengan formas de organización que les resulten rentables para sus fines políticos, fracasando en algunas de sus intentonas, ¿no? Me parece que esto no va por el camino de mejorar la reforma, que ciertamente no es la mejor, y no va tampoco por el camino de detenerla. Vamos a tener que vivir con esto, ¿no? Con una reforma que se haya hecho sin consensos suficientes entre las fuerzas políticas, pero con la legitimidad de quien tiene en este momento, pues, digamos, el volumen legislativo, los números en el Congreso para sacarlo adelante. Se vendrá a discutir por años, pero ya está alterada esa vieja normalidad de un país que transitaba administrando sus crisis y resolviendo sus procesos de transformación, de cambio más que de transformación, como se resolvió las reformas de Peña Nieto, ¿no? Centaviando, etcétera. Y ahorita vamos a otro escenario, a un escenario donde una fuerza establece una nueva serie de regulaciones, establece casi prácticamente un nuevo pacto político que no sabemos si va a servir o no va a servir, ¿no? Que les toca hacerlo funcionar y le va a tocar más que nadie a quienes gobiernan a partir del próximo 1 de octubre y a quienes incluyendo este Congreso que ya está en funciones, el Ejecutivo, y ver qué se produce de esto, que seguramente no será el paraíso ni mucho menos, como lo prometió en su informe Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Será un avance con riesgos incluso de generar nuevos problemas, ¿no? Donde no los había, quizás de solucionar algunos, y que tendrá que ser revisado en el futuro con un país quizás muy diferente de este en el que estamos, ¿no? Con otras fuerzas políticas, una vez que se diluyan las que hoy todavía tienen presencia en el Congreso por sus insuficiencias, ¿no? Entonces este es un proceso histórico, y yo creo que hemos vivido momentos como estos en el pasado, pero no con la perspectiva que hay hoy de que se está dándole completamente una vuelta, poniendo de cabeza las cosas. Hacía falta, sí, porque las viejas complicidades habían sido insuficientes para darle al país una viabilidad en muchos aspectos. No digo que esto lo esté logrando, nomás digo que es una apuesta diferente, que tendremos que ver cómo funciona, y tendremos que estar ahí todos, desde el periodismo y otros desde sus representaciones o políticas o gremiales o patronales, etcétera, vigilando el tema. Pero hoy tienen los votos, tienen la fuerza, nos van a proponer una nueva forma de hacer las cosas, tendremos que estar observando y ser críticos de ella, y será una anécdota este asunto de los jueces y los empleados del Poder Judicial saliendo a las calles y radicalizándose como si fueran, pues no sé, los habitantes de las islas de la UNAM, ¿no? O los porros que se manifestaban contra Peña Nieto atacando a las barreras policiales en aquel momento.
pero el escándalo en las calles no es lo que va a marcar lo que viene, lo va a ser el proceso legislativo y ojalá esta nueva mayoría de reforma tenga la sapiencia para no caer en provocaciones, para ir sacando las cosas y luego la capacidad para instrumentar lo que viene. Creo que el Poder Judicial está dando el pretexto perfecto con esta actitud, pues para incluso ir más a fondo, ¿no? Una corte que no trabaje, una corte que esté en huelga permanente, una corte que no resuelva y que empiece a lesionar a los propios usuarios del Poder Judicial, pues va a ser el pretexto perfecto para que ahí se den otro tipo de soluciones. Digo, no sería lo mejor, pero las cosas van hacia un gran choque. Y bueno, pues hay historias de los países que son así, hay momentos de los países que son así, ¿no? Claro. Y bueno, y sobre todo la queja de los panistas, por ejemplo, es de que dicen que la sede alterna no ha sido autorizada por la mesa directiva del órgano electoral. Bueno, ya pasaron a eso, porque antes estaban con el juez de Chiapas y el juez de no sé dónde, o la jueza que decían que no podían sesionar, o sea, son pequeños obstáculos, ¿no? Procedimentales. Claro, y por el otro lado, Alito Moreno dijo que iban a votar en contra, pero Rubén Estamos Moreira, temblando. todos, con sus cuantos diputados, ya llegó a la sede alterna y asegura que acude a la Junta de Coordinación Política, donde el tema es la convocatoria. Es decir, si no hay convocatoria y no son notificados, pues ese va a ser otro lío. Arturo Rodríguez, ¿consideras que esto pues es nada más de cierto trámite por la mayoría que ya tiene Morena y mañana ya habían dicho que empezaba hoy la discusión el martes y que el miércoles ya estaba todo planchado? Creo que va a ser así en términos de votación y de sesión. Me parece que hay aspectos que la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, les instruyó hace unas semanas cuando decía, a ver, no la voten el primer día, hay que realizar el proceso legislativo de manera que no se caiga, ¿no? Digo, no lo dijo así, pero eso es lo que está diciendo. Y creo que tiene razón en el sentido de que muchas de los procesos legislativos que fueron iniciativa del presidente López Obrador, pues se caían después por violaciones al procedimiento o por aspectos de técnica legislativa, que requiere una cierta especialización o un conocimiento más o menos pues general de cómo se realizan las reformas y los procesos legislativos. Y me parece que ese llamado a la calma tenía que ver con eso. Entonces, dado que efectivamente pues, hay una oposición de los partidos de la coalición PRI-PAN y, pues no sé, PRD pues ya no va, pero PRI-PAN, y que hay una movilización que yo no creo que sea únicamente anecdótica, o sea, me parece que sí hay necesidad de un registro histórico sobre este episodio que hasta donde yo sé no había ocurrido, o sea, jamás habíamos visto jueces, magistrados en las calles en la historia de este país. Y hay un sector que se está oponiendo y que está acudiendo a los métodos de lucha que las izquierdas también han utilizado. O sea, uno puede estar a favor o en contra de cualquiera de los argumentos, pero en lo que indiscutiblemente tiene que estar a favor es en que las formas de lucha son legítimas y que la forma de resolver las obstrucciones que se dan, pues tienen que ser también legítimas, ¿no? Yo me estaba acordando, por ejemplo, en 2011, septiembre, octubre de 2011, cuando se da la reforma laboral de 2012, perdón, pues que fue la primera del Pacto por México, todavía con la presidencia de Felipe Calderón, pero ya en el proceso de entrega-recepción. Yo me acuerdo mucho de Fernández Noroña,
siendo el único político destacado, tratando de evitar el proceso legislativo mediante una acostada en los accesos del Senado de la República. Y yo no sé si ustedes lo recuerden, pero había personas que se tendieron para que no pudieran pasar los vehículos oficiales, y entonces la respuesta del Estado mexicano pues fue una redada en la que Fernández Noroña terminó ahí gaseado y maltratado de una manera pues muy a mí me parece, ¿no? Pues muy lastimosa en términos de lo que no debe ser en la vida pública. Entonces, me parece que la forma fue ilegítima, la forma de abordar una protesta que era legítima, una manifestación en contra de la reforma laboral, y ahora lo que yo estoy viendo es que hay una protesta que lo mismo está tratando de impedir el uso del recinto legislativo, y entonces la forma de resolverlo es de una manera legítima, cambiando la sede legislativa, es decir, no acudiendo a la redada, al proceso represivo, sino cambiando la sede de legislativo para que el proceso siga su curso, y en ese proceso o en esa decisión, pues habrá que tener también las condiciones no solo de legitimidad, sino de legalidad, para que lo que se discuta en la sede alterna tenga validez legal, y en esa medida, pues avance lo que tenga que avanzar. Porque a final de cuentas hay un hecho innegable en todo esto, y es que hay una mayoría abrumadora frente a la cual pues las oposiciones, ahí sí creo, van a tener una postura de oposición, pero de una oposición anecdótica, porque no tienen los votos para poderla evitar. Y bueno, pues ese es como mi panorama de este momento en particular, que tienen que cuidarse los aspectos de legitimidad, pero también de legalidad. Claro, y bueno, recordemos que la jueza quinta de distrito en el Morelos, Marta Eugenia Magaña López, ella dio la suspensión de oficio a diversos jueces federales para que la reforma no cause efecto. Y bueno, también el mismo domingo, el juez tercero de distrito, Felipe Consuelo Soto, otorgó una suspensión de oficio a otros jueces para que, si se aprueba, no llegue a los estados. Temoris, de pronto vemos como que bastante en la mano de los abogados, así como muy, cuando hablábamos de que la oposición no se organizaba y no hacía, a mí me parece que ahora en este caso, pues sí están muy sincronizados en sus pasos. Huele ahí como que hay abogados detrás haciendo esta contraria a la reforma del Poder Judicial. Bueno, eso es lo que, así se hacen las cosas. Yo creo que en México y en muchísimas partes del mundo, si no es que en todo el mundo. O sea, los abogados saben de mañas y de cómo interponer obstáculos. O sea, argumento que incluso algunos abogados de la derecha han encontrado pues bastante escandaloso, por lo menos improcedente, que unos jueces de Morelos y de Chiapas de pronto hayan querido parar un proceso de reforma constitucional tan importante como este. Pero bueno, entre abogados te veas, ¿no? O sea, es común ese tipo de jugadas. Pero es como si de pronto, por ejemplo, el Congreso de la Unión estuviera a punto de reformar la Constitución para, por ejemplo, obligar a los pilotos de avión a llevar todos, a que no se pueden subir al avión si no llevan su gorra bien puesta o su uniforme bien puesto. Y que unos pilotos de avión le dicen a un juez, pero es que esa reforma constitucional que podría ser aprobada, podría también afectarme. O sea, son hipótesis, supuestos, podría afectarme. Y un juez dice que el legislativo no puede aprobar leyes porque hay unas personas que dicen que podrían ser afectadas. O sea, eso es como, no sé en qué país podría ser válido, no veo cómo en México lo pueda hacer. Peor todavía, porque aquí no estamos hablando de pilotos aéreos, estamos hablando de jueces que interponen
este proceso, a todas luces erróneo, y son apoyados por otros jueces, por sus propios compañeros. Es como si los pilotos les pidieran a otros pilotos que pararan el proceso de reforma constitucional. En cuanto a lo del... Es que aquí el tema, lo delicado, pues es que se haga el procedimiento muy bien. Morena, independientemente de que en 2021 la oposición quiso convencer a sus electores, a su gente, de que habían tenido éxito en quitarle la mayoría calificada a la 4T, ahora vemos que es una mayoría calificada. Ahora sí, es la primera ocasión desde que son gobierno en que la 4T alcanza la mayoría calificada. Nunca la había tenido y en 2021 dijeron, les quitamos la mayoría calificada, no tenían la mayoría calificada, no les quitaron realmente nada porque tampoco le quitaron la mayoría absoluta. Esa la tuvieron de 2018 a 2021 y de 2021 a 2024. Pero lo que hicieron fue pues este obstruccionismo legislativo y también entonces se cambiaron de sede. Se fueron a Xicoténcatl, la casona donde antes estaba el Senado. Y ahí aprobaron fast track, vía rápida, así de un trancazo, como 20 proyectos de 20 iniciativas. Y el problema es que por hacerlo así, por hacerlo al aventón, a pesar de que tienen los instrumentos en las manos para hacer las cosas bien, cometieron varios abusos al trámite, a la forma de hacer las cosas, como la publicación que no se hizo a tiempo y ese tipo de cosas. Entonces, eso les dio elementos a la oposición para impugnar ante la Corte, para decir estas reformas fueron mal hechas, no sé qué. Lo curioso es que había algunas reformas que sí les gustaban y otras que no les gustaban. Entonces fue como el menú a la carta. Desde todo lo que se aprobó, ¿cuál dices que estuvo mal hecho? Entonces ataca esas, pero las que sí te gustan, pues no las ataques. Cuando todas habían sido aprobadas igual. Y la gran pregunta que nos hacíamos y que nos hicimos en este mismo programa es, ¿por qué teniendo todos los instrumentos, por qué no hacen las cosas bien? Entonces ahora es lo que les está diciendo Claudia. Hagan las cosas con calma, no tiene que salir de la noche a la mañana. Hagan las cosas con calma, porque esta reforma, aunque sea aprobada, podría nuevamente ser impugnada ante la Suprema Corte, de nuevo sobre el tema del trámite legislativo. Entonces tiene que hacerse con mucha delicadeza y es ahí donde, más allá de lo que hayan dicho en Chiapas o en Morelos, preocupa lo que están alegando ahora con respecto al cambio de sede, que no fue debidamente acordado. Sí, yo imagino que deberían haber cuidado eso para que efectivamente exista el acuerdo con todos los elementos requeridos para que sea válido este cambio de sede. Pero si la regaron ahí, pues entonces van a tener un problema después y un elemento para la impugnación, cuando no debería haber eso. Entonces, pues así le van a... Ese es el último recurso de la oposición, presionar hasta que la mayoría cometa un error y por consecuencia tengan de dónde asirse para exigir la anulación del proceso. Claro. Vamos rápidamente nomás a ver la pantalla porque nos están diciendo nuestros seguidores y suscriptores que pasemos la votación en la en la sede alterna de la Cámara de Diputados, pero no hay tal votación, es todo un proceso. Ahorita es la discusión. Todavía ni siquiera, hasta que no haya la convocatoria oficial, hasta que no haya esos trámites internos, por decírselos de alguna manera, pues no se puede avanzar primero en la discusión y después la votación. Júrenlo que cuando haya ya una determinación, nosotros aquí en el canal de Julio Astillero les estaremos llevando pues toda la información. Incluso ahí, si se dan cuenta, dice que esta sesión debió haber iniciado a las 11 de la mañana. Así que, bueno, para los que estaban inquietos y nos estaban diciendo que sea la votación, no es así tan rápido. En el mejor de los casos, la votación sería, Arturo Rodríguez, a las 12 de la noche. En el mejor de los casos. O sea, porque entiendo que la convocatoria oficial o extraoficial
es decir, se haya seguido el procedimiento para la convocatoria o no, la convocatoria está para las 4 de la tarde y entonces implica todo un largo proceso de deliberación que yo creo que sí se puede ir hasta la madrugada. Las reformas constitucionales suelen ser así, además. Yo creo que cuando volteamos al pasado, pues podemos recordar algunos episodios donde pues ya veíamos ahí algunos legisladores dormidos, acostados en el pleno, alguien ahí leyendo el articulado en la madrugada y ya por ahí de las 5 o 6 de la mañana se da una aprobación. La energética, por ejemplo, ¿no? Fue de ese tipo. Con López Obrador me parece que también hubo alguna que fue muy larga, para acabar en una o dos que fueron así como para acabar de madrugada. Entonces creo que es lo que va a pasar en esta ocasión. Sucede siempre con las reformas constitucionales, en especial con aquellas que son tan controversiales.